Amados hermanos, muy buenos días. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, acompáñenos en la oración de apertura para darle la bienvenida al Espíritu Santo. Señor Jesucristo, te damos las gracias por una vez más reunirnos en este lugar. Te damos gracias por la vida, por la nueva oportunidad que tú nos das, Señor. Te damos gracias por el privilegio que nos das de invocar y llamar tu santo nombre, Señor Jesucristo. Sabemos que tu naturaleza es incambiable, tú no cambias, Señor. Y nuevas son tus misericordias cada mañana. En el día de hoy, Señor, queremos deleitarnos en tu santa presencia, porque el mejor lugar donde podemos estar, el mejor sitio, Señor, es estar a tus pies, Señor Jesús. Una vez más, ven, visítanos, Señor Jesús. Por favor, permite que tu naturaleza divina, Señor, se transfiera en nuestros corazones, Señor, y que podamos ser bendecidos y beneficiados por tu poder divino. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. En el bendito nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y rogamos. Amén. Un gran escultor talló una cruz. Un gran escultor talló una cruz con Jesús allí crucificado. La gente al pasar no vio nada especial en aquella obra del Calvario. Pero un hombre fue a los pies de aquella cruz y arrodillado desde allí miró a Jesús. Pero sus lágrimas no las pudo contener, porque esa era la forma de mirarlo. Señor, quiero mi día en el Calvario, morir allí a esta vida de pecado, no levantarme hasta que pueda yo decir: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, quiero mi día en el Calvario, morir allí a esta vida de pecado, no levantarme hasta que pueda yo decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El más grande evento para la humanidad fue aquel gran día en el Calvario, porque el mismo Dios fue quien descendió y al morir pagó el precio del pecado. No había nadie para ir en su lugar. Fuimos echados de la gloria celestial, pero Él un camino proveyó, y por su sangre ahora podemos regresar. Señor, quiero mi día en el Calvario, morir allí a esta vida de pecado, no levantarme hasta que pueda yo decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Señor, quiero mi día en el Calvario, morir allí
a esta vida de pecado, no levantarme hasta que pueda yo decir, ya no vivo yo, mas Cristo viva en mí. Por cuanto tú has escogido el camino angosto, la vía más dura, una gran porción del cielo a ti te espera por lo que has escogido. Esa fue la profecía que el ángel le dijo al gran mensajero. Eso es lo que al fin producirá la gran victoria en el amor divino. Caminaré ese sendero, sí, caminaré tras los pasos de Elohim. Quiero llegar al fin del tiempo. Oh, amor divino, viva en mí. Caminaré este sendero, sí, caminaré tras los pasos de Elohim. Quiero llegar al fin del tiempo. Oh, amor divino, viva en mí. Aleluya. Este camino tiene pruebas y duras batallas contra el enemigo, pero su Espíritu Santo nos guiará hacia el amor perfecto. Ya no queda mucho tiempo. Ya no queda mucho tiempo de peregrinar por este camino. Ya se escuchan los carruajes de nuestro amado viniendo a nuestro encuentro. Aleluya. Caminaré este sendero, sí, caminaré tras los pasos de Elohim. Quiero llegar al fin del tiempo. Oh, 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 amor divino, viva en mí. Caminaré este sendero, sí, caminaré tras los pasos de Elohim. Quiero llegar al fin del tiempo. Oh, oh, amor divino, viva en mí. Tengo en mi alma un pesar. Aleluya. Un deseo ardiente por volver pronto a ese lugar donde estuve con él. Quiero a casa volver. Desde lo profundo de mi ser, un abismo clama por volver, como un ciervo herido
así clama mi ser. Quiero a casa volver, aleluya. Sí, yo quiero volver pronto a ese lugar donde no moriré, abrir mis alas y volar, de este mundo descansar. Quiero a casa llegar, aleluya. Oh sí, yo quiero volver pronto a ese lugar donde no moriré, abrir mis alas y volar, de este mundo descansar. Quiero a casa llegar. Cuando miro al mundo en su andar y veo el pecado crecer, cuando al caminar me siento desmayar, anhelo a casa volver. Tengo mi confianza puesta en Él, aleluya. Este mundo pronto dejaré. Mi destino eterno ya trazado está. Sé que a casa llegaré, aleluya. Y sí, sé que llegaré, y como un vencedor las puertas cruzaré, yo cruzaré, y con los santos cantaré a Cristo mi Señor, que me hizo un vencedor. Sí, sé que llegaré, y como un vencedor las puertas cruzaré, yo cruzaré, y con los santos cantaré a Cristo mi Señor, que me hizo un vencedor. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco, y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Las 99 dejó en el aprisco, y por las montañas a buscarla fue.
la encontró gimiendo, temblando de frío. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Aleluya al Señor Jesucristo. Hermanos preciosos, muy buenos días. Una vez más, para nosotros es un grande privilegio, un grande honor enlazarnos con ustedes a través de esta transmisión. Quisiéramos, antes de orar, que nos acompañen, por favor, abriendo sus escrituras en el libro de Revelación, capítulo 10, versículo 7. Estamos muy agradecidos al Señor por sus privilegios. Si ya lo tienen, la palabra del Señor dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Si fueran tan amables de retroceder conmigo, Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, en el capítulo 3 del mismo libro, por favor. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos una vez más las gracias por el inmenso privilegio que significa para nosotros, primeramente, el estar vivos. Señor, sabemos que mientras hemos estado descansando, mucha gente ha emprendido un viaje sin retorno, sin regreso. La gran mayoría, Señor, sin haber escuchado alguna vez tu precioso nombre. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos para que te hayas fijado en nosotros? Padre, siempre sentiremos culpa por no cumplir nuestro papel misionero como creyentes, de esparcir las buenas nuevas de tu palabra a toda persona que esté en nuestro entorno. Padre, al pedirte ahora con palabras de oración perdón por esa falta, también quiero invitarte, Señor, para que tomes ahora el lugar que te corresponde en este servicio. Señor, lo hemos dicho con palabras, pero no son solo palabras. Tú eres el primer lugar. No quiero avanzar, no queremos avanzar ni un paso sin, Señor, asegurarnos que tú hayas sido invitado. Sé que mi hermano José, con la oración y con esos maravillosos cantos, ha invitado tu divina presencia, pero yo también quiero reiterarte la invitación. Y para esto yo renuncio, Señor, a mi humanidad con la que peleo todos los días. Me hago a un lado considerándome inservible, inútil, y ahora, Señor, me entrego en tus manos preciosas, y si tú quieres, puedes usarme en esta mañana como un micrófono, como un instrumento, y eso para mí sería totalmente maravilloso. Señor, en el nombre de Jesucristo, así yo te lo pido. Amén. Hermanos, si alguien de ustedes está de pie, puede tomar su lugar. Una vez más, preciosos hermanos, para mí, para mis hermanos, es un grande privilegio y un grande honor que el Señor nos conceda la dicha de poder estar trabajando para Él y ahora compartiendo la palabra del Señor a través de estas cortas y pequeñas meditaciones en referencia a las 7 edades de la iglesia. Estamos ya, creo, por más de 2 meses
estudiando Apocalipsis 17 y lo que implica y lo que implicó a lo largo de las edades, mucho más hoy en nuestros días. Estamos ya entrando al capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Hemos ido caminando poco a poco desde el capítulo 1 y ahora entramos al capítulo 3. ¿Qué hemos estado viendo a través de este estudio? Hemos estado viendo cómo el Señor se ha presentado a Juan y a cada una de las iglesias como la suprema deidad. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Él, el creador de los cielos y la tierra, quiere asegurarse que la gente le entienda, que Él nunca ha dejado de ser, que Él nunca ha estado ausente, sino que Él ha estado presente como el Hijo de Dios, la unción, el Espíritu Santo. Amen. Una de las cosas que yo debo de subrayar o hacer que se note, y no importa si con esto parezco repetitivo, es que suprema deidad no es en los cielos, hermanos. Suprema deidad es aquí en la tierra. Y que nosotros debemos de saber hacer la diferencia cuándo es Dios y cuándo es el hombre. Naturalmente, nuestro fundamento es Dios es espíritu. No hay manera que usted pueda ver a Dios, no hay manera que usted pueda tocar a Dios, no hay manera que Dios lo abrace o que usted lo pueda hacer. La única manera que Dios se ha dado a conocer en nuestros días ha sido a través de los hombres. Y escuchen, no estoy hablando solo de un hombre, sino de los hombres. Si nosotros no miramos bajo la lupa de este entendimiento las edades de la iglesia, naturalmente, hermanos preciosos, vamos a tropezar y vamos a acusar a los creyentes del mensaje de cada una de las edades posible de idólatras. Bueno, nosotros sabemos, por la gracia del Señor, que solo hay un Dios, y este es Jesucristo, quien en el Antiguo Testamento fue Jehová de los ejércitos. Dicho esto, vamos a entrar ahora, hermanos, a la quinta edad de la iglesia, la edad de Sardis. Quiero decirles, sin desmerecer a las demás edades y a los demás mensajeros, que Sardis es una edad muy riquísima por los datos que ella nos aporta. Todos estos datos que este estudio de Sardis a través del hermano Branham aportan, naturalmente han sido extraídos de datos históricos. Hay mucha historia. Mi hermano José tiene un libro que yo leí cuando era niño y era la biografía de Martín Lutero. Está muy vieja y las hojas están casi a punto de quedar dispersas, pero lo leí cuando era niño y cuando he vuelto a leer la edad de Sardis, observo que el mensajero, o sea, nuestro amado hermano Branham, se apoya mucho en la historia. Él leyó muchos libros y naturalmente no solamente estudió a Lutero, estudió a todos los reformadores que se levantaron en esta edad y aún en Teatira. Recordemos que Teatira preparó el camino a Martín Lutero, pero no solo a él, sino a los demás reformadores. Recordemos que antes de Martín Lutero, otros hombres protestaron en contra de la Iglesia Católica y en contra del que la regía, o sea, el Papa. No sé cuántos de los que ahora me están escuchando conocen de la historia, pero algo, y es muy pequeño, hemos aprendido de la historia, pero si yo pudiera hablar de una manera concisa, diría que una de las cosas que causaron gran desilusión en Martín Lutero, más allá de estos ritos que eran antiescriturales, pero más allá de eso, lo que levantó a Lutero en contra de este poder satánico, que era la Iglesia Católica de donde él provenía, era la falta de hipocresía, los excesos, la lujuria, la carnalidad y la falta de espiritualidad.
Vamos a mirar nosotros algunos extractos pequeños de la vida de este gran hombre, Martín Lutero, y posible con eso pueda nacer en nosotros el deseo de estudiar la palabra del Señor. Si ustedes han notado, yo he pasado ahora con algunos libros. Este libro es un obsequio de un amigo a quien amo y a quien considero uno de mis maestros, Julio César Munive Rodríguez. Y este libro tiene por nombre Mis Memorias. Y dice en la Iglesia y la Asamblea Apostólica. O sea, este libro data históricamente de los inicios del siglo pasado. O sea, cómo es que se fundó la Iglesia Apostólica. Todos nosotros sabemos que esta nació casi con el principio del siglo, en año 1906, en ese avivamiento que se vivió en la calle Azusa, en Los Ángeles, California. La razón por la cual yo he traído este libro, que nos habla acerca del movimiento pentecostal y ahora específicamente acerca de los apostólicos, es por una sencilla razón. Y yo me pregunto, ¿cómo es que llegamos aquí? ¿Cómo es que se llegó a la calle Azusa? ¿Cómo es que esto pasó? ¿Fue de la noche a la mañana? ¿Fue algo inesperado? ¿Fue algo que se presentó así por así? ¿O fue producto de un proceso? Esta es la razón por la cual creo y considero que es totalmente importante el estudio, ahora sí digo, el estudio de las 7 edades de la Iglesia. Martín Lutero se caracterizaba no solamente por ser un hombre netamente espiritual, sino por ser un ávido estudioso de las Sagradas Escrituras. Amen. Martín Lutero se comía literalmente las Escrituras a través de la lectura. Sí. Entonces, nuevamente presento este libro y lanzo una pregunta al aire. ¿Cómo es que llegamos al día de Pentecostés? ¿Cómo es que se llegó a la calle Azusa? ¿Fue algo que se dio así por así? ¿Fue algo que no se esperaba o alguien estaba esperando? ¿O alguien estaba gimiendo o alguien estaba clamando? Yo voy a tratar de honrar a mi amado hermano Julio César Munive leyendo para ustedes la dedicación que él me hace cuando gané este libro de parte de él. Dice: para mi amado hermano Jorge, de su más humilde admirador, que la paz y la salud de nuestro Señor Jesucristo sea con usted y su familia. Esto, el libro, es para valorar lo que los hombres de Dios antes de nosotros tuvieron que pasar y retuvieron el evangelio precioso del Señor Jesucristo. Recordemos que la vida corrió y pasó a través del forro para proteger y cuidar hasta al grano, hasta que pudiera dar su fruto. Vuestro en Cristo, Julio César Munive Rodríguez. Amo este libro. Quiere decir que para que nosotros lleguemos al momento que estamos viviendo, hubieron algunos que en el pasado tuvieron que pagar con su vida el proteger al grano de trigo que estaba pasando por las hojas, que estaba pasando por el tronco, que estaba pasando ahora por las ramas y hasta llegar a ser el grano de trigo. Esto debe de generar en nosotros una grande conciencia. Si nosotros supiéramos simplemente cuánto les costó a algunos lo que ahora para usted y para mí es común, levantar un libro y leerlo. Pero ¿cuánto costó? Y no estoy hablando en el sentido económico, estoy hablando en el sacrificio y en el costo humano que esto significó. Muy bien, esta es la edad de Sardis y Dios mismo escogió a esta ciudad del primer siglo llamada Sardis
para tipificar a la quinta edad de la iglesia. Recordemos que la iglesia ha pasado por 7 etapas, 7 edades, 7 fases. Antes de continuar, quisiera comprometerme con mi palabra a hacer un estudio detallado, cuando terminemos esto, de la vida de cada uno de los mensajeros. Esto para subsanar cualquier desmerecimiento de mi parte por haber obviado mucho en la vida de cada uno de los mensajeros. Me gustaría con ustedes un día, en un par de servicios, estudiar la vida del apóstol Pablo. Quién fue, dónde nació, cuándo murió, qué tuvo que hacer, su crecimiento como un hombre de Dios. Después abordar la vida de Ireneo, del grande Martín, del poderoso Colombo, de quien mi hermano José me ha pedido que hable más. Y ahora del más conocido, dice el hermano Branham, de todos los mensajeros, Martín Lutero. Amén. Martín Lutero es el mensajero de quien más se habla. Así es. Nosotros hablamos del hermano Branham, pero de Martín Lutero necesariamente hablan todos, aún los que no acepten al hermano Branham como el mensajero de esta edad. Entonces, al abordar ahora la vida de Lutero de repente un poco más amplia que los demás, no queremos hacer un desmerecimiento, sino más bien queremos ahora comprometernos para salud y provecho de nuestros hijos y de nuestros mayores, de nuestros ancianos, un estudio de repente detallado de la vida de cada uno de los mensajeros. Para hacer este estudio, desde ya le voy a pedir ayuda a mi amado hermano José, para que desde ya empiece a recabar, a juntar datos históricos que respalden el estudio que vamos a hacer. Claro está, para hablar de Pablo tenemos este rico libro, pero hay otros libros que hablan acerca de él. Y para hablar de Martín tenemos que recurrir a la historia, extraer lo que la historia habla de él para presentarlo al pueblo del Señor. Si no hacemos esto, nosotros vamos a caer en el vacío que el mundo ahora se encuentra. ¿Y cuál es el vacío? Que nuestra juventud y aún nuestra humanidad tiene una carencia de héroes. Al no haber héroes a quien ellos puedan imitar, puedan seguir, ellos van a seguir a los héroes ficticios, por ejemplo, al Guasón. ¿Se han dado cuenta esta película que ganó el Oscar a Mejor Actor, Guasón? ¿Se han dado cuenta que hay muchos guasones por la calle con el pelo totalmente disperso? ¿Han observado? Observen, vayan por la calle y ustedes van a ver que ahora esto es una moda en el mundo entero, porque así se impone las modas, la manera de vestir, la manera de hablar, la manera de caminar. Y esto es porque nosotros hemos fallado en mantener vivo para nuestros hijos el recuerdo de nuestros ancestros, de nuestros héroes, de los que pagaron con sangre la independencia de nuestras naciones y los que pagaron con sangre el privilegio de mantener el nombre de Jesucristo en alto. Amen. Muy bien, la edad de Sardis. Voy a leer directamente lo que el hermano Branham nos dice en la edad de Sardis, y ahora estoy en el párrafo 1. Empieza así esta exposición acerca de la quinta edad. Sardis era la capital de la antigua Lidia. El gobierno de Sardis pasó por los monarcas lirios, a los persas y luego a Alejandro el Grande. Mire, hasta Alejandro Magno está aquí. Fue saqueado por Antíoco el Grande Los reyes de Pérgamo dominaron allí por un tiempo hasta que los romanos lo tomaron. Durante el reinado de Tiberio, Sardis fue desolada por las plagas y terremotos. Hoy día es un montón de ruinas sin habitantes. O sea, no hay muchos vestigios de lo que fue la ciudad de Sardis.
En una época, esta ciudad fue muy importante comercialmente. El historiador Plinio dijo que en esta ciudad se inventó el arte de teñir la lana. Sardis era el centro de comercio del teñido de lana y el tejido de alfombras. En esta región, Sardis, había una considerable cantidad de plata y oro, y se dice que las monedas de oro se empezaron a fabricar primeramente en Sardis. Además, tenían un vasto mercado de esclavos. Muy bien, ¿cómo era la adoración en Sardis? Hemos estado observando que en cada edad la gente deificaba a algunos dioses paganos, deificaban a la naturaleza, tenían mitos, y ahí viene la mitología griega que entró en auge en estas edades, pero aquí ellos adoraban a una mujer, y esta era una diosa y su nombre era Cíbeles. Ese era el nombre de esta diosa. Recordemos, hermanos preciosos, que las características de cada iglesia del primer siglo son un tipo perfecto de las características de la edad. Todo lo que nosotros vemos aquí naturalmente, espiritualmente se dio en cada una de las edades. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Por ejemplo, cuando hemos mirado Tiatira, Pérgamo, hemos visto que se adoraba a Zeus para empezar. Después se adoró a Apolo, que era el hijo de Dios. Después se empezó a adorar a la madre de Apolo. Pero ahora miramos que en Sardis ya no se adora ni al padre ni al hijo, solo se adora a una mujer, a una diosa, y ella es Cíbeles. Esta iglesia de Sardis no compartía la adoración con otras deidades, era únicamente para ella. En otras palabras, la madre había tomado ya el lugar del hijo, y en esta iglesia de Sardis la dotaron de tal divinidad que ahora solo se le adoraba a ella. Si ustedes están siguiendo el recorrido que estamos haciendo a través de este pequeño estudio, usted va a notar cómo es que la adoración va mutando o va cambiando o se va transformando en cada edad. Pero al mismo tiempo usted va a observar cómo la palabra de Dios conserva lo inmutable. No muda, no cambia. Sin embargo, la adoración y la religión en cada una de las edades del primer siglo va cambiando. Por eso es que Dios mismo escogió cada una de estas edades como ejemplo, como un tipo, como una sombra de las edades de la iglesia. En Sardis, a Cíbeles se le dio las llaves, al igual que a Janus. Ya hemos visto superficialmente quién es Janus, pero al leer hoy en esta mañana a este Dios, yo me intereso ahora en aprender un poco acerca de una de estas deidades. Ahora, Janus o Janus. Entonces esta diosa tenía las llaves de la tierra, las llaves del cielo y las llaves de todos los misterios. Recordemos que esta grande ramera es el misterio Babilonia. Asimismo, en la primera edad, en la iglesia de Sardis, había una particularidad, y era que los adoradores se flagelaban la espalda con tal violencia que empezaban a sangrar. Hasta el año 1978-79, en mi hogar, y lo recuerdo claramente, mi madre tenía un cuadro
y este era en honor al Señor de Huanca. El Señor de Huanca es Jesús, pero en la cultura andina, recordemos que los españoles llegaron cientos y cientos de años atrás, y no solamente trajeron sus armas, sus costumbres, sino también trajeron su religión. Y esta religión fue adoptada poco a poco por los indígenas, nuestros antepasados. Entonces mi madre tenía al Cristo negro, al Cristo de Huanca. Y yo miraba cómo en ocasiones mi madre se golpeaba con un San Martín. Bueno, esto no es de ahora. Esto data, ahora históricamente hablando, el Nuevo Testamento, desde el primer siglo. Y esto se practicaba en Sardis. Bueno, esto lo podemos mirar como reguero de pólvora en la religión católica. Conozco una hermana que por años, trepaba a una montaña de rodillas y se flagelaba la espalda hasta sangrarse, tanto que su esposo se asustaba. Él no sabía por qué lo hacía, solo lo relacionaba con su profunda religiosidad. Pero esto es muy arraigado en el paganismo y en la Iglesia católica. Ahora vamos a entrar directamente a la edad. En la edad de Sardis, todos sabemos, yo lo estudié en tercero de secundaria, la Reforma, la Iglesia católica experimentó una grande ruptura. Claro que esto no se dio necesariamente con Lutero, sino que tuvo su concepción 300 o 400 años atrás, prácticamente en la edad de Tiatira, cuando los hombres de Dios se enfrentaron sin retroceder al dogma, al credo, a la adoración de la Iglesia católica. Y ellos conservaron, aún a costas de su vida, con el privilegio que ahora nosotros conocemos, la palabra del Señor. Ellos conservaron la palabra del Señor en sus corazones. Cuando la Iglesia católica sufrió este gran cisma, esta gran ruptura, vamos a ver más adelante quién la encabezó o quién fue la punta del iceberg. Bueno, si a mí me preguntaran por la Reforma o el protestantismo, si me dijeran cómo nació, dónde nació, yo posiblemente dijera que es muy difícil medir la magnitud de este movimiento y que si yo pudiera usar un ejemplo natural para tipificar este suceso histórico, yo usaría el ejemplo de lo que es un iceberg. Un iceberg es un grande témpano de hielo que flota en alta mar. Bueno, nosotros, o los que saben, dicen que solamente se puede divisar la punta del iceberg, pero no se puede calcular el grande tamaño. Y la punta de este grande témpano que hirió profundamente a la Iglesia católica fue Martín Lutero, pero hemos aprendido que en la edad de Tiatira, los hombres de Dios de esa edad prácticamente le prepararon el camino a la Reforma, a los reformadores y ahora a Martín Lutero. Cuando la Iglesia sufrió, no un cisma, sino este gran golpe, porque el cisma que sufrió la Iglesia católica fue casi por el año 1000, cuando la Iglesia católica se convirtió en oriental y occidental, cuando habían dos papas, dos sedes, cuando la política imperaba y cuando estas dos sedes, estos dos papas peleaban por el poder absoluto. Bueno, aquí ya estamos viendo un grave problema, un golpe casi letal, podríamos decir, que sufre la Iglesia católica. Esto hizo que la Iglesia católica ponga más énfasis en sus doctrinas, en sus dogmas y en sus credos, y ahora
en la adoración a María. Si nosotros miramos un poquito la historia, nos vamos a dar cuenta que la Iglesia Católica ha tenido más de 260 papas a lo largo de los siglos. Y hay uno que resalta y es el Papa Pío XII. El Papa Pío XII, sin considerar la opinión de estudiosos, teólogos católicos, sacerdotes, obispos, arzobispos, sin considerar lo que pensaban, él exaltó a María y le dio una grande divinidad al punto de llamarla la Madre de Dios. Esto no fue algo unánime, fue algo que el Papa Pío XII tenía en su mente, sí o sí, sin considerar otros pensamientos. Entonces, ese grande golpe que significó la reforma en la edad de Sardis hizo que la Iglesia, este sistema religioso católico, ponga más énfasis, más ahínco, más fuerza en sus doctrinas, en sus credos y ahora en la adoración a María. Y esto en abierta oposición a los protestantes, porque ya habían muchos protestantes que le negaban a María ese derecho y que solamente la consideraban como el vaso escogido por Dios para cuidar al Verbo que se haría carne. Los protestantes y los teólogos del siglo XV no consideraban a María una divinidad. Esto ya estaba ocasionando algunos cismas en el interior de esta grande organización. En esta edad fue cuando Lutero cristalizó la doctrina de la justificación. Hermanos, hermano José, préstame el libro. Y si me traes agua, yo te lo agradeceré. Gracias. Este libro que está totalmente maltratado por los años es la biografía de Martín Lutero y el título de este libro se llama Martín Lutero, el roble de Sajonia. Yo les recomiendo a ustedes que por favor lean este libro. Ahora ya no es difícil conseguirlo, podemos pedirlo y bajarlo a nuestras computadoras, a nuestros tablets, a nuestros celulares. Entonces, lean, por favor. Ahora estamos tratando de estudiar al roble de Sajonia, a Martín Lutero. Gracias, hermano. En esta edad, Martín Lutero cristalizó la doctrina de la justificación por fe. Justificados, pues, por la fe. Nosotros nos damos cuenta que él extrajo esta doctrina de las cartas del apóstol Pablo a los romanos. Los católicos, paralelamente, seguían con las obras que ellos demandaban de la gente. Entre estas, las penitencias, las oraciones y todos los ritos que se encontraban en contra de lo que la palabra del Señor mostraba. Paralelamente en esta edad habían cristianos libres en su mente y libres en su corazón que adoraban al Señor Jesucristo y mantenían su nombre en alto. Mientras, en esta edad, los católicos se esforzaron en colocar a María a una posición de deidad, ahora una diosa, exactamente como sucedió en esta edad de Sardis, Cibeles. Hoy, siglo XX, María ha sido exaltada a la gloria de un cuerpo glorificado. ¿De dónde lo sacas? Párrafo 8.
Si nosotros comparamos lo que la Iglesia Católica hizo, nos vamos a dar cuenta que es lo mismo que sucedió en Babilonia. ¿Qué es lo que miramos en Babilonia? Que el hijo, el que fundó Babilonia, después de su muerte, llevó prácticamente a su madre a colocarla a la posición de una deidad. O sea, la llevó al cielo. ¿Qué es lo que Babilonia importaba al mundo? Aparte de su cultura, importaba su religión y su adoración. ¿Y a quién creen ustedes que llevaba? A Astarte, llevaba a Cíbeles. Él las llevaba. Esta diosa madre cambiaba de nombre en cada cultura. Por eso es que usted va a un país y la encuentra con Guadalupe, por ejemplo. O va aquí y la encuentra con otro nombre. Y es la misma, solamente que cambió de nombre por el idioma, por el lenguaje, por la cultura y por la geografía de los pueblos. Entonces, Cíbeles, si uno mira, el hermano Branham lo dice, históricamente es Astarte. ¿Quién era Astarte? Astarte era la diosa de quien Jezabel, la reina inicua, era sacerdotisa y profetisa. Es la misma. Recordemos que el hermano Branham habla eso en el mensaje Religión de Jezabel. ¿Qué es lo que llevó Jezabel a Israel? Su religión, su adoración. Llevó sus mitos, llevó sus ídolos y llevó la fornicación, la prostitución, llevó el desenfreno. Entonces, Cíbeles es Astarte, de quien Jezabel fue sacerdotisa. Sabemos que Jezabel llevó a Israel a tropezar con los ritos paganos y ritos licenciosos. Bueno, esta edad de Sardis, no estamos avanzando mucho, es difícil por lo enriquecedor de esta edad. Esta edad de Sardis empezó el año 1520 y concluyó el año 1750. O sea, esta edad tuvo una duración de 230 años. Esta es la quinta edad de la Iglesia, también conocida por la historia universal como la edad de la Reforma. Cuando usted estudia historia universal en el tercer año de secundaria, al menos yo lo estudié hace 35 años, sí, hace 35 años, 37 años ya. Hace 37 años yo estudié en mi aula de Historia Universal un poquito de la Reforma y allí resaltaba el nombre de Calvino junto al de otros reformadores entre los que se encuentra, por ejemplo, Zwinglio, Calvino. Son reformadores que han sobrevivido al paso del tiempo. Su nombre todavía es motivo de estudio y de consideración por los grandes exégetas, conocedores de la Biblia. El mensajero de esta edad, dice, es el más conocido de todas las edades. Qué humilde nuestro precioso hermano Branham. Y este mensajero es Martín Lutero, el roble de Sajonia. Martín Lutero nació el 11 de noviembre del año 1483. O sea, él nació prácticamente 37 años antes que la edad empiece. Esto es fundamental. No en todos los casos se da. ¿Quién era Martín Lutero? En palabras del hermano Branham, Martín Lutero era un brillante estudiante de derecho. O sea, él estaba estudiando para ser abogado. Solo que mientras él desarrollaba ese estudio, un amigo muy cercano
muy íntimo a él, enfermó. Y él acompañó esta dolorosa enfermedad, pero no solamente eso, sino que él presenció la muerte de su mejor amigo. Y esto fue lo que hizo a Martín Lutero a enfocarse y a preguntarse acerca de su alma, acerca de su verdadero yo, y significó para él preguntas al aire. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Habrá vida después de la muerte? Todo esto conjugó para que Martín Lutero se enfoque seriamente en su vida espiritual. Es así que el año 1505, 22 años tenía, él se alistó en el convento agostino, en Erfurt, Alemania. ¿Cómo amo Alemania? ¿Sabían ustedes que el Imperio Romano nunca pudo con ellos? El Imperio Romano no pudo con los alemanes. Y ahora, 1500 años después, un alemán iba a asestar tremendo golpe en el Imperio Católico Romano. Entonces, Alemania, hermanos, tiene mucho que ver históricamente. Cuando él se alistó al convento agostino, él se convirtió en un estudioso de la filosofía, pero no solo de la filosofía, sino de la palabra de Dios. Él vivió su vida en una estricta penitencia. Quisiera leer para ustedes la definición de la palabra penitencia. La palabra penitencia tiene su raíz en el latín, paenitentia, que significa arrepentimiento, dolor, molestia. O sea, él vivía en un constante arrepentimiento. Esa era la vida de Lutero. Siempre estaba experimentando un profundo arrepentimiento. La vida de Lutero fue una vida de estricta penitencia, una vida llena de grandes sacrificios, y aún con todo eso, él no podía con el peso del pecado que lo derrumbaba. Martín Lutero se afligió tanto, casi hasta la muerte, en su búsqueda por la paz con Dios. Sin embargo, cada vez se sentía más perdido y en más oscuridad. O sea, Martín Lutero se encaminó a la búsqueda de la paz y la tranquilidad. Se afligió, vivió una vida llena de restricciones, de penitencias. Vivió en un constante arrepentimiento, en un constante pedido de perdón. Se consagró, se separó. Sin embargo, se sentía cada vez más perdido y en más oscuridad. ¿Qué es lo que yo veo aquí? La poderosa mano de Dios que estaba haciendo que todo configure para que un día la palabra de Dios de la cual él se alimentaba insaciablemente vivifique. En su penitencia, él fue observado por un vicario. El hermano Branham resalta el nombre de este vicario. Pudo haber obviado el nombre, pero él resalta el nombre. Staupitz.
Dice que al ver cómo Lutero vivía en constante arrepentimiento, aflicción, penitencia, él le enseñó qué hermoso es tener maestros. Dice que este vicario le enseñó que la salvación tendría que ser la experiencia de una obra interna en lugar de un rito, en lugar de un sacrificio, en lugar de una autoflagelación. Cuando Martín Lutero escuchó esto, él sintió un resucitar en su interior. La luz que él tenía se expandió. Y ahora sí, a través de este vicario, la semilla de que el justo por la fe vivirá estaba empezando a germinar. Esta ayuda que le dio este vicario llevó a Martín Lutero a buscar a Dios con más intensidad, hasta el punto de convertirse en un sacerdote. Él no era cualquiera. Este muchacho estaba escalando. Era insaciable. No por algo había estudiado derecho. ¿Para qué son los abogados? ¿Acaso no son para defender? ¿Acaso el abogado no defiende? ¿Acaso el abogado no trata de librarnos de la culpa? Bueno, Martín Lutero nunca perdió la vena que tenía en su sangre de abogado. Él se encaminó en una búsqueda por Dios intensa. Llegó a ser sacerdote, pero aún con ese logro, él todavía se sentía totalmente perdido. Dios mío, qué tremendo. Martín Lutero llegó a ser un ávido y profundo estudiante de la palabra. Y no solo de la palabra, sino de las grandes obras teológicas que había en ese tiempo. Cuando leí esto en la mañana, naturalmente sentí una grande vergüenza. Me avergüenzo. Un ávido. Martín Lutero era ávido, insaciable. Amen. Era insaciable. Cuando Martín Lutero llegó a la posición de sacerdote, fue observado como un profundo estudiante de la palabra. Se dieron cuenta que era un profundo estudiante de la historia teológica y dicen que fue solicitado como predicador y como maestro, porque él tenía profundos conocimientos, pero aparte era sincero. No era difícil de creerle a Martín Lutero, porque no solo era palabras, era una vida acompañando las palabras, pero también había gran sinceridad en lo que él hablaba. Martín Lutero hizo un voto con Dios, y aquí es donde yo me maravillé cuando estudié la historia. Martín Lutero, como todo, por ejemplo, ¿cuál es el sueño de un católico? Hermano José, ¿cuál sería el sueño de un católico? Ir al Vaticano. Ir al Vaticano. Ese es el sueño. El sueño de un cristiano, ¿cuál sería? No, ir a Belén, a Jerusalén, y bañarse en el río Jordán, conocer Samaria, Jordania, Nazaret. Es un sueño. Y él tenía un sueño. Si llego a Roma, llegué a la gloria. Y llegó a Roma. Y no lo dice el profeta, pero yo lo leí y ustedes pueden corroborarlo. Cuando llegó a Roma, él pensó encontrar a un hombre totalmente rendido a Dios, a un intercesor, a un hombre que vivía en constante penitencia, intercediendo por los pecados de la gente. Un hombre
que vivía una vida llena de negaciones, como un franciscano, dueño de nada. Eso era lo que él tenía en la mente. Porque si él, un solo estudiante, sacerdote nomás, vivía de esa manera, ¿cuánto más el cabeza, el sumo pontífice, el vicario? Pero no, ¿qué encontró? Que la Iglesia Católica estaba en una crisis económica, por tanto despifarro, por tanto banquete, por tantas fiestas solemnes, por el gasto desmedido de la curia, de las cabezas, y para subsanar ese vacío en la economía, entonces inventaron las indulgencias. Entonces esto hizo que Martín Lutero, en su tránsito por Roma, abra los ojos. En vez de venir feliz, vino descontento. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué vida debo de vivir yo? Jorge Escabarros y Chacón. Debo de vivir una vida más alta que la grey de Jesucristo a la cual cuido. Debo de vivir en oración. Debo de vivir en penitencia. No debo de pedirle a la gente lo que no estoy dispuesto a hacer. El hermano Branham dice que nadie en la iglesia vivirá más alto que el cabeza, el pastor. Y eso cómo nos infla el pecho. Pero miremoslo ampliamente. Nadie será más rendido. Nadie será más humilde. Nadie será más amoroso. Nadie será más servicial. Nadie será más sacrificado. Nadie se afligirá más que él por los dolores que el pueblo experimenta. ¿Por qué Jesús era un hombre experimentado en dolores? ¿Cuáles eran los dolores que Jesús experimentaba? ¿Los dolores de la cruz? Eso es lo último. Él experimentaba los dolores de la gente. Cuando miraba a alguien sufrir, él experimentaba el sufrimiento. Cuando alguien dolía, él experimentaba el dolor. Él experimentaba la aflicción de la gente. Entonces, eso es lo que Lutero pensó que encontraría en el Vaticano, pero no encontró eso. Encontró el exceso. Encontró la inmisericordia. Encontró el despotismo. Pero aún así, seguía creyendo fielmente en la Iglesia Católica y su líder, el Papa. Cuando él fue a Roma, el hermano Branham dice en el párrafo 12 que cuando él fue a Roma logró conocer la futileza. Fútil. Hay que analizar esa palabra. La futileza de las obras impuestas por la Iglesia Católica que traerían salvación. O sea, la Iglesia Católica impuso obras, ya que estas obras, según su pagana doctrina, darían la salvación al creyente. Fue en esta circunstancia que la palabra de Dios en el corazón de Martín Lutero empezó a ser vivificada. ¿Y cómo fue vivificada la palabra de Dios en el corazón de Martín Lutero? A través de la revelación, a través del entendimiento, a través de la comprensión de la palabra del Señor en su lectura de la carta a los Romanos del apóstol Pablo. Y hubo una escritura en la cual él se centró, en la cual él se fundamentó, en la cual él se arraigó. El justo por la fe vivirá. Amen. Cuando él regresó de Roma, claro está, a la iglesia, a la parroquia donde él era un sacerdote, esta verdad, que el justo por la fe vivirá, inundó su mente. Y por vez primera,
Martín Lutero experimentó la verdadera libertad. Se sintió libre de la carga de pecado que la iglesia había impuesto en él a través de la doctrina. Ahora sí dijo: yo soy libre por fe, no por obras, no por lo que yo haga. Y él, Martín Lutero, experimentó la libertad del pecado a través de la revelación del nuevo nacimiento. Al mirar el crecimiento que tenía Martín Lutero, era brillantísimo, brillante. Él fue elevado al cargo de doctor en divinidad y fue comisionado para enseñar a los estudiantes. Él tuvo estudiantes. Hermanos, voy a contarles una parábola y estoy terminando. En una ocasión, una dama creyente estaba pasando una crisis económica terrible. Y esta crisis llegó a las ondas radiales. Y a través de las ondas radiales se pedía a algún caritativo si pudiera ayudar a esta mujer. Y entonces llamó un hombre, mandó a su representante, y este era un brujo, hechicero, macumbero. Y le dijo: yo voy a brindar ayuda a esta mujer. Y le dijo al representante: quiero que vayas a la casa de esta mujer y lleves todo lo que ella necesita, pero al final le vas a decir que es de parte del diablo. Y esta era una cristiana. Y fue así, hermano. Ahí estaba la mujer y de repente alguien toca la puerta y sale ella en medio de su tristeza, su pobreza, su miseria, pero al mismo tiempo con una fe poderosa. Y el hombre le da todo lo que ella necesitaba y él dice: ¿de parte de quién? El diablo se lo mandó. Y ella dijo: gloria a Dios. ¿Pero por qué gloria a Dios? Porque yo le dije a Dios: Señor, mándame ayuda. No importa si usas al diablo. O sea, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que el diablo es solo un títere en las manos de Dios. Y aquí fue la propia organización, la propia iglesia, que le concedió a Martín Lutero el grado de maestro en teología, maestro en historia religiosa, y le colocó hombres a los cuales él pudiera instruir. Se le dio a Martín Lutero, o se le comisionó, hermanos, una comisión. Él fue comisionado. Le dijeron: queremos que solo haga esto, no vayas a hacer otra cosa. Esta es tu comisión. Martín Lutero dijo: ¿cuál es? Que dediques tu vida completamente al estudio, a la exposición y a la defensa de las Santas Escrituras. ¿Qué más quería Lutero? No le dieron la comisión de hacer otra cosa más. Al mirar lo brillante que él era, le dijeron: mira, queremos y no hagas otra cosa más. Dedica tu vida completamente al estudio, a la exposición, o sea, lo vas a exponer. Y no solamente exponer, sino lo vas a defender como un abogado. Con toda tu fidelidad, las Sagradas Escrituras. Esto emocionó tanto a Martín Lutero que lo hizo con todas sus fuerzas, con toda su dedicación y con todo su corazón. Y fue bendecido. Pero no solo fue bendecido Lutero, sino también de sus alumnos que lo rodeaban, quienes fueron profundamente arraigados y establecidos sobre la verdad de la palabra del Señor. O sea, ¿cómo es Dios? Gloria a Jesucristo. Todo conjugó
para que Lutero se levante en contra de este sistema religioso y entrenó a un grupo de hombres, sus discípulos. Pasado el tiempo, la palabra de Dios entró en conflicto abierto con los abusos de los credos y las doctrinas de la iglesia, las indulgencias, la aplicación. Cuando empezaron a aplicar lo que Lutero escuchó en el Vaticano, lo empezaron a aplicar, entonces Martín Lutero se enfrentó públicamente. Eso fue durante el reinado del Papa León X. Y él tenía, y aquí les doy un nombre, Juan Texel. Voy a apuntarlo para provocarlos a que estudiemos a este hombre. Juan Texel. A ver. Sí, él es. Quiero estudiarlo. Martín Lutero se opuso abierta y públicamente a las enseñanzas que consideraba antipalabra. Primero se opuso desde el púlpito. ¡Qué precioso! ¡Qué privilegio tenemos los predicadores de pararnos detrás de este púlpito y de ser tenaces opositores del pecado, la incredulidad, los dogmas, los credos y las herejías! Este lugar es para ser tenaces opositores del pecado. No es para enriquecernos, no es para organizarnos, no es para ganarnos un nombre, no es para ganar el arraigo de la gente, no, es para que seamos tenaces opositores del pecado. Entonces Martín Lutero se opuso desde el púlpito. Y al ver que no era suficiente, ¿qué hizo Martín Lutero? ¿Qué hizo Joseph? Lo mismo que Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Cartas. Y Martín Lutero empezó a escribir. Y de tanto escribir, terminó con las famosas y conocidas 95 tesis que clavó en la puerta de la parroquia que quedaba en el castillo. ¿Cuándo fue eso? 31 de marzo, de octubre de 1517. Van a ser ya casi 503 años. Esto sucedió un 31 de octubre de 1517. Esto, hermanos, encendió toda Alemania. Y ahora sí, la reforma que había empezado a mostrarse siglos atrás estaba en marcha y estaba encabezada por uno de los más grandes estudiantes de la Biblia, que paradójicamente nació, salió del seno de la madre de todas las iglesias, la Iglesia Católica. El hermano Branham recalca y dice así: debemos de decir que Lutero no fue el único que protestó contra la Iglesia Católica, ni mucho menos el primero. No fue el primero. Juan Hus fue mucho antes de él. Él solamente, dice el profeta, y no lo dice en un término despectivo, dice, él solamente fue uno de muchos. Mucho antes, otros ya habían negado el poder temporal y espiritual de los papas, se habían opuesto, solo que en el tiempo de Lutero se dio el escenario perfecto para esta protesta. Bueno, ya voy a mirar el escenario y estoy terminando. ¿Cuál fue el escenario? Que más o menos el año 1443, si no estoy equívoco, otro alemán
conocido como el padre de la imprenta, Gutenberg, inventó este adelanto de la tecnología. O sea que ahora las palabras no quedaban en el aire, ahora podrían ser impresas. O sea, todo conjugó para que este grande movimiento que Martín Lutero iba a cristalizar entre en auge. ¿Sabían ustedes que el movimiento de Martín Lutero se expandió por todos los reinos a través de los folletos? Qué importantes son los folletos. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué no le damos importancia? Los folletos llegan donde no llega la tecnología. Los folletos llegan donde no llega la luz. Los folletos llegan donde no llega nadie. Entonces Martín Lutero entendió eso y usó la tecnología. Y el máximo avance de la tecnología era la imprenta. Y para esto ya Dios había hecho que alguien invente el papel. ¿Quién inventó el papel, Joseph? Creo que los chinos, ¿no? Alguien había inventado el papel. Un abismo clamaba por la imprenta. Gutenberg, el padre de la imprenta, lo trajo a la luz y Martín Lutero usó la tecnología punta de su día para golpear a la Iglesia Católica donde más le dolía. Entonces, ¿dónde empezó la reforma? En Alemania. Pero después se fue a Inglaterra, después se fue a Austria y después se fue a otros reinos. Recordemos que en esos tiempos habían monarquías. Así es. Dios permitió que el quinto mensajero sea alemán. Amén. Cuando la Iglesia Católica entabló persecución en contra de Lutero, ¿quién cree que lo protegió? El trono alemán. Amén. ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Qué es lo que estamos viendo, hermanos? ¿Qué es lo que estamos notando ahora? ¿Qué creen ustedes que estamos estudiando? Hermanos, ¿qué creen? José, ¿qué estamos estudiando? La vida de los hombres de Dios. 15. La restauración del árbol novia. Amén. Porque Dios en Pentecostés plantó un árbol. Este árbol tenía frutos, tenía dones, tenía hojas, tenía tronco, corteza, tenía raíces, pero entró la oruga, el pulgón, el revoltón, la oruga, saltón, revoltón y la langosta, y casi acabaron con ella. Pero aquí en la quinta edad resucita. ¿Cómo? A través de la reforma, con una escritura fundamental: el justo por la fe vivirá. Por eso es que Jesús dijo: el que oye mis palabras y las cree, y cree al que me envió, tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es esto? Nuevo nacimiento. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué estamos viendo? La restauración del árbol novia. El profeta dice: Martín Lutero era un cristiano lleno del Espíritu Santo y de una viva sensibilidad. ¿Cómo? ¿Cómo pudo ser lleno del Espíritu Santo si solo estaba en justificación? Bueno, justificación es la obra del Espíritu Santo. Santificación, la obra del Espíritu Santo. Nuevo nacimiento, la obra del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo, obra del Espíritu Santo. Todo es obra del Espíritu Santo. Solo que en esa edad, en la edad de Sardis, la medida que Dios demandaba era esa. Había una medida para recibir el Espíritu Santo, y esa medida era justificación. Cuando vino Wesley, la medida subió, la valla iba subiendo, santificación. Los pentecostales, otra valla, restauración de dones. Y ahora nosotros, otra valla, estatura, varón perfecto. Hombre perfecto. Hombre, no varón.
¿Hombres con H? Sí, ¿no? Hermanos, entonces él era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre lleno de sensibilidad, él era un hombre palabra. Dice, no solamente tenía pasión por el estudio de la Biblia, sino que su deseo era que todos alcancen el conocimiento de ella, de tal manera que tengan la oportunidad de vivir por ella. Él tradujo el Nuevo Testamento y se aseguró de distribuirlo a todo el pueblo. Esta grande obra que él emprendió, la hizo él mismo. Dicen los estudiosos que él corregía cada verso de la Biblia hasta 20 veces, cuidando su fidelidad. Alrededor de él congregaron un grupo de estudiantes hebreos y otros judíos, quienes lo ayudaban en la traducción del Nuevo Testamento. Él se rodeó de hombres y estudiantes de la palabra del Señor. Asimismo, todo se configuró para que esto pueda darse. Amén, hermanos. Que Dios nuestro Padre Celestial nos ayude, hermanos. Estamos ya concluyendo este humilde estudio. Vamos a orar, hermanos. Bondadoso Padre Celestial, te doy las gracias por el privilegio grande que me das de poder, Señor, estudiar junto con tu pueblo esto tan precioso. Ahorita, Señor, tengo mucho vino. Quisiera marearme, pero me voy a controlar. Me vienen a mi mente recuerdos de niñez, lo que tu hija, tu sierva, mi madre, me enseñó y me dijo. Ahora cobra fuerza en mi mente. Señor, ayúdanos, Padre, a ser conscientes de todo lo que pasó ayer para lo que ahora estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, a no ser ajenos al sufrimiento, al dolor, a la privación que sufrieron nuestros héroes del ayer. Es fácil para mí leer lo que hizo Pablo, Ireneo, Martín Colombo y ahora Lutero. Pero ¿cuál fue el costo? Recuerdo haber leído cuando era niño que Martín Lutero se escondía debajo de la tierra para evitar que la Iglesia Católica lo mate. Aunque era tu profeta y el hombre de la edad, no dejaba de ser humano. Ayúdame y ayúdanos a ser fieles como Martín Lutero, estudiosos de tu palabra, exponentes de tu palabra y tenaces defensores de ella. Permite que usemos el púlpito para ser tenaces opositores del pecado y de la maldad. Si tú así nos ayudas, mañana, Señor, estaremos continuando con este maravilloso estudio en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Así yo te lo pido. Amén. Hermanos preciosos, es un grande privilegio para mí poder dirigirnos a ustedes. Quiero hacer una oración de 20 segundos por mi hermana Cassandra. Ella pide por su gatito. Padre, te presento la oración de Cassandra, pide por su gato. Esto nos debe impresionar, la fe que ella tiene. En el nombre de Jesús, sánalo, por favor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo
más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Necesito volver a nacer. Necesito un cambio en mi ser. Te necesito a ti, Jesús. Solo no lo puedo hacer. Desciende a mí y hazme renacer con tu santo poder. Desciende, Espíritu Santo, desciende. Desciende a mí y hazme renacer. Desciende, Espíritu Santo, desciende. Desciende a mí, transfórmame con tu poder. Mi espíritu, mi alma y todo mi ser, lo rindo a ti. Quiero que tú vivas en mí. Mi espíritu, mi alma y todo mi ser, lo rindo a ti. Quiero que tú vivas en mí. Amado Señor Jesucristo, en esta atmósfera santa y sagrada que es la presencia de tu Espíritu Santo, te agradecemos por una vez más reunirnos y colocarnos como representantes de las oraciones y súplicas de tu pueblo. Señor, permite que no sean mis palabras, Señor, sino que yo me una a la necesidad de tu pueblo y me ponga en su lugar, sabiendo que ellos están pasando pruebas, dificultades, ya sea en la salud o en la economía. Padre Celestial, tú sabes todas las manos que están siendo levantadas, Padre Celestial, en señal de rendición. Y hemos escuchado hoy que tu Espíritu Santo está obrando en la forma de la dispensación del Espíritu Santo. Tú eres incambiable, Señor. Escucha nuestra súplica, Señor. Al que está enfermo, quebrantado y herido, levántalo, Señor Jesucristo, porque tu palabra nos dice que por tus llagas somos curados. Asimismo te agradecemos grandemente por la economía que tú nos provees, por el trabajo que tú nos das, Señor. Te ruego que, por favor, proveas y multipliques a tus hijos, Señor, en la economía. Coloco la economía de tus hijos como tú colocaste el pan en tus manos. Multiplica su economía, sus negocios, Señor, sus proyectos, Señor. Gracias por el dador alegre. Bendícelo grandemente. En el bendito nombre del Señor Jesucristo te lo agradecemos. Amén. Sol. En el incambiable Dios. Y ve el tiempo transitorio y nada en tierra quedará. Pon tu
fe en aquello eterno, hoy en el incambiable Dios, aleluya, hoy en el incambiable Dios, en el incambiable Dios, oh, pon tu fe en aquello eternal, en el incambiable Dios, y fía en él nunca te deja, y pues has sido siempre fiel, y si fueras olvidado, oh, vive más cerca de él, aleluya, y en el incambiable Dios, y en el incambiable Dios, oh, pon tu fe en aquello eternal, y en el incambiable Dios, y cuando cese tu jornada, y si fuiste fiel a Dios, hogar tendrás en gloria, y será felicidad, aleluya, y en el incambiable Dios, aleluya, y en el incambiable Dios, oh, pon tu fe en aquello eternal, y en el incambiable Dios. Cuando cese tu jornada, y si fuiste fiel a Dios, un hogar tendrás en gloria, y será felicidad, y en el incambiable Dios, y en el incambiable Dios, oh, pon tu fe en aquello eternal, en el incambiable Dios. Amado Señor Jesucristo, gracias una vez más por hablarnos a través de tu palabra, Señor. Tú sigues trabajando, tú sigues obrando, Señor. Gracias, Señor, por colocar tu poderosa palabra en nuestros corazones, Señor. Gracias por inyectar esa inspiración que colocaste en los hombres de Dios, Señor. Sigue elevando nuestra fe, sigue elevando nuestro ánimo, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar esa antorcha viva de tu evangelio donde estamos, Señor. Inyecta a nosotros más de la vida de tu palabra, Señor, para que tan solo pueda menguar esta naturaleza y tú puedas crecer en nosotros. Gracias por visitarnos una vez más. Ayúdanos a prepararnos para el culto de la tarde y a permanecer en esta atmósfera celestial. Todo eso te lo agradecemos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, por favor guarden las recomendaciones, guarden la distancia social, lávense las manos con frecuencia. Por favor, eviten las visitas. Por favor, siempre colóquense siempre su tapaboca al salir. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Shalom. Hoy tenemos culto a las 7 de la noche. Dios les bendiga.